Buenas tardes, profesora. Hoy junto a mi compañera Carla Santibáñez y Matías Fuentes le vamos a presentar nuestra infografía sobre la ley número 20.422. Bueno, esta nos habla un poco de la igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad. Y bueno, fue promulgada el 3 de febrero del 2010. Su publicación fue el 10 de febrero del 2010 y su última modificación fue el 16 de febrero del 2026. Bueno, un dato sobre esto es que esta ley eh, fue promulgada durante el mandato de la presidenta Michelle Bachelet, específicamente un mes antes que ella terminara su mandato. Bueno, la institución responsable es el CENADIS en cuanto a la aplicación y su promoción. Bueno, esta ley surge en concordancia con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, ONU, y fue ratificada por Chile en el 2008. Eh, dale, Mati. Bueno, en cuanto al ámbito de regulación, tenemos la accesibilidad universal, que esta busca eliminar las barreras para que todas las personas puedan acceder a espacios y servicios. Por ejemplo, rampas y ascensores en edificios públicos, o por ejemplo, espacios adecuados para las personas en las micro con silla de ruedas. Bueno, en cuanto a la educación, esta promueve la inclusión de estudiantes con discapacidad en el sistema educativo. Y bueno, un ejemplo de esto es, por ejemplo, un estudiante con discapacidad visual que recibe, por ejemplo, un material en braille. Bueno, en el trabajo y empleo fomenta la contratación y permanencia laboral de las personas con discapacidad. Y bueno, un ejemplo de esto es, por ejemplo, una empresa que adapta un puesto de trabajo para una persona con discapacidad y les facilita, por ejemplo, rampas, tiene accesibilidad a ascensores, entre otros. Bueno, en cuanto a la implementación, tenemos el Servicio Nacional de la Discapacidad, que es el SENADIS, y bueno, este es el encargado, como les mencionaba anteriormente, de promover las políticas, programas y acciones de la inclusión. También tenemos los distintos ministerios y organismos públicos, como lo mencionaba anteriormente, eh, en cuanto a, por ejemplo, el la garantización de accesibilidad a espacios públicos, edificaciones y transportes. Estos son los que incorporan medidas de accesibilidad e inclusión en sus respectivas áreas. Y bueno, también tenemos las instituciones educativas y empleadores que también se abarcó en trabajo y empleo, que es cuando adoptan medidas para poder garantizar la igualdad de oportunidades y evitar la discriminación de las personas. Ahora le doy el paso a Carla Bueno, para para seguir, que cuente. vamos a hablar sobre algunos conceptos claves que cabe recalcar que estos conceptos salen directamente desde la ley, es como estos conceptos se ven vistos dentro de esta misma. El primer concepto es discriminación. La ley ve la discriminación como toda distinción, exclusión, segregación o restricción fundada por la discriminación. Esto quiere decir, por ejemplo, que, no sé, si yo voy a hacer mi clase, dejo de lado a un niño, por ejemplo, vamos a jugar a la pinta, y yo solo dejé de lado a un niño con el fundamento de que el niño es discapacitado. Eso sería discriminación. Y bueno, la intersectorialidad es cuando existe una integración coordinada de diferentes instituciones, sectores y organizaciones sociales para resolver problemas complejos que no puede resolver solo una de ellas. Eh, cualquier ámbito de la gestión pública debe considerarse como elemento transversal de los derechos de las personas con discapacidad. Ya, para continuar con los conceptos clave, tenemos la vida independiente, que este concepto va al hecho de ser un libre desarrollo de la personalidad.
Luego tenemos el PSD, que es una persona sin discapacidad, y después tenemos el PCD, una persona con discapacidad. Bueno, cabe recalcar que estos últimos dos conceptos son como las abreviaciones de cómo se denominan a las personas con discapacidad o sin discapacidad dentro de las leyes, el área de la salud y el CENADIS, que son algunos documentos que hemos tratado en esta infografía. Bueno, en los aportes para una sociedad y cultura inclusiva, eh, voy a complementar lo que dijo Lavania en 2 puntos. En la inclusión educativa de temprano. Principalmente lo que dice acá en el texto es garantizar el acceso y pertenencia en el sistema escolar que permite niños y jóvenes con discapacidad compartan espacios. ¿A qué se refiere esto? Desde una temprana edad, una persona con discapacidad debe ser consciente de esto, para que a futuro no se le refleje de una forma más negativa. Por eso en este caso se tiene que garantizar la inclusión en las instituciones de educación, así generando espacios con sus pares, como dice en el texto, generando empatía y una convivencia que inicia desde la infancia. Luego tenemos el segundo punto, que es la accesibilidad universal como norma. Como decía Vania, son normalmente los espacios públicos donde le dan un acceso más fácil a las personas con discapacidad. Por ejemplo, personas en silla de rueda, personas con problemas de visión, o etcétera. Y luego tenemos bueno, también para complementar un poco, hoy en día también se ve bastante esto, pero aún así hay detalles como las mismas calles que están con grietas o así, o incluso hay sectores que aún no tienen para ayudar a estas personas con discapacidad. Luego tenemos como último punto para recalcar, el reconocimiento lingüístico y cultural. ¿A qué va esto? Según el texto, el reconocimiento de la lengua de señas chilena. Esta valida la identidad cultural de la comunidad sorda, que da un gran paso clave hacia el respeto de la diversidad. En este caso es muy grande lo que abarca la lengua de señas, aunque hoy en día igual se intenta aprender esto para ser más inclusivos a las personas que tienen sordera. E incluso se implementa en las instituciones educativas. Lo que me impresiona personalmente es que Em, mis primas son educadoras de párvulo y en este caso, desde temprana edad se empieza a enseñar la lengua de señas a los chicos para así hacerlos más inclusivos y ayudar a sus pares o a gente externa. Eso para finalizar esta parte. Ahora vamos con reflexión y desafíos profesionales. Bueno, empezaremos con los desafíos profesionales, que el primer desafío profesional que se ve en nuestro ámbito, que es la pedagogía en la educación física, es el adaptar actividades físicas para personas con discapacidad. ¿Qué es lo que se requiere y cómo se debería diseñar una de ellas? Bueno, dentro de uno de los documentos del Ministerio de Planificación, eh, hay como una guía, un paso a paso de cómo debería ser una persona con discapacidad al integrarse al deporte. El primer paso sería hacer deporte, pero con personas con su misma discapacidad, para que ellos no se sientan, con vergüenza o con ese miedo de seguir adelante, o muchas veces se sienten, como con menos valor, por decirlo de alguna forma. También nuestro segundo desafío es, eh ver que los desafíos, o sea, que los beneficios que tiene el deporte para las personas con discapacidad se estén cumpliendo. ¿Y cuáles son los beneficios que tienen las personas con discapacidad al hacer deporte? Son descubrir habilidades. ¿A qué me refiero con esto? Es que muchas veces las personas con discapacidad están encerradas en un mundo, en un núcleo, donde ellos descubren solo lo que quieren sus terapeutas, sus padres o personas que estén a cargo o su mismo entorno.
Y con el deporte lo que hacemos es que ellos mismos vayan descubriendo habilidades que no sabían que tenían o que vayan creando o sumando, por ejemplo, una habilidad con otra y ellos vayan como sabiendo lo que pueden hacer mejor, lo que no puedan hacer tan bien y lo que les gusta hacer también. También es un medio para desarrollar funcionalmente. ¿A qué me refiero con esto? Es que ellos puedan vivir de una forma más independiente, que puedan, por ejemplo, sociabilizar sin tener alguien que les ayude o movilizarse o cosas tan simples como cocinar y ese tipo de cosas, el deporte los ayuda a ser más independientes. También es un medio de terapia. ¿Y a qué me refiero con esto? Sabemos que tiene un efecto principal en lo físico, pero también en lo psicológico. A ellos los ayuda mucho con su autoestima y mucho con el saber que ellos pueden hacer más cosas de las que le dan los demás. Ellos acá aprenden a como dije anteriormente, desplazarse sin ayuda, hablar con sus compañeros, eh, hacer cosas que no sabían que podían hacer. Entonces esto les ayuda a subir el autoestima y a tener más seguridad en sí mismo. También les ayuda a sentirse saludables. Muchas veces se sabe que ellos, por ser personas con discapacidad, siempre están como en este núcleo de ser personas como infantilizadas, personas como enfermas o enfermitos que les decimos, eh, personas como que siempre tienen que estar al cuidado del otro cuando no siempre es así. Muchas personas, gracias al deporte, se vuelven muy independientes y eso es lo que nosotros tenemos que ver que se cumpla. Bueno, la tercera, desafío profesional es, que necesitamos una capacitación permanente para esto, ya que desde la universidad no salimos preparados para situaciones como esta. No nos, enseñan, por ejemplo, a cómo adaptar actividades para personas sordas, o tampoco nos enseñan algo básico que es el lenguaje de señas. Entonces, por eso nosotros tenemos que estar en capacitaciones permanentes para estar al día con, las nuevas, ay, ¿cómo se dice? Avances que hay sobre las discapacidades. Bueno, y ahora nos vamos a ir a la reflexión. Nos vamos a enfocar en la reflexión en qué pasaría si los docentes hiciéramos todo esto y qué pasarían los alumnos que no tienen discapacidad. Bueno, la primera reflexión es que promueve a ser personas más empáticas. ¿A qué me refiero con esto? Los alumnos, si nosotros les enseñamos que hay diversidad y no solamente diversidad en discapacidad, ellos van a crear un mundo mucho más amplio y van a saber que hay mucha diversidad, hay muchas personas diferentes, todos somos diferentes. Entonces, eso los ayuda a entender más a los demás y a meterse más en sus zapatos. También existe la eliminación de prejuicios, eh, que elimina ese límite que tenemos, ese, elimina como ese bloqueo, por decirlo, que tenemos hacia las personas con discapacidad y abrimos nuestra mente, tenemos una gran creatividad buscando eh, que estas personas sean integradas tanto por algo que les guste y por algo que puedan hacer todos, sin que alguien se sienta discriminado. También el otro factor que ayudaría, directamente son la relación con los derechos humanos. Eh, Al ver que hay tanta diversidad y que todos somos distintos, promovería el respeto, la inclusión, igualdad y la importancia de no discriminar al otro. Bueno, para la bibliografía, tomamos, documentos del CENADIS, tomamos también, como dije anteriormente,
un documento del Ministerio de Planificación donde dice cómo integrar a las personas con discapacidad en los deportes. Em, también un, un documento que habla sobre la actividad física y deporte. Y ocupamos también ChatGPT versión 5 para poder citar las versiones en APA y para crear algunas imágenes que están dentro de nuestra infografía. Y para finalizar, nos vamos a ir con la última frase que está ahí, que encontramos en uno de los documentos, que es: una sociedad inclusiva es una sociedad que avanza. ¿A qué nos referimos con esto? Si nosotros eh, nos preocupamos de que todos podamos vivir libres y sin ningún tope, vamos a poder avanzar todos juntos. Vamos a poder ser más independientes todos y vamos a poder ver al que está al lado y vamos a ver que todos valemos lo mismo y no por ser persona con discapacidad hay que dejarlo atrás o hay que eh, siempre le va a necesitar de una ayuda, porque todos merecemos esa libertad y necesitamos esa independencia. Eso sería todo. Pa- Para complementar, Carlita, eh, me gustaría agregar que creo que uno de los puntos más importantes que hablaste en cuanto a la reflexión, siento que es la capacitación permanente, porque hoy en día nosotros como docentes en formación nos topamos, por ejemplo, en nuestras prácticas profesionales con muchas situaciones que de repente no sabemos cómo abarcar. Creo que nosotras tenemos una experiencia bastante compleja porque nos tocó vivenciar una de estas situaciones. Nos tocó estar con un chico con discapacidad y siento que fue tratado muy injustamente solamente por tener esta discapacidad. O sea, no fue eh, solamente en el ámbito de evaluación, sino que también porque en cierto punto sus compañeros se burlaban de él solamente por quizás tener más motivación y claramente no tener desarrollados los ámbitos motrices que se necesitaban, pero fue injusto y no sé cómo lo viste tú. Yo creo que sí, yo creo que también, como decías tú, algo súper importante es la capacitación permanente y aquí claramente no se vio reflejado por parte del profesor, porque en ningún momento se vio la interrupción del profesor hacia estas burlas sobre compañeros o, por ejemplo, en ese mismo em, eh, lugar, en esa misma situación, nos vimos con que ellos estaban siendo evaluados y el profesor le sacó una nota 4 si no me equivoco, o 5 algo Sí, así, pero no le sacó el 7 porque no tenía como las habilidades las habilidades. totalmente perfeccionadas en comparación a sus compañeros, que muchas veces sus compañeros ni siquiera tenían la motivación para hacerlo, y aún así, porque tenían como esa facilidad motriz de hacerlo, se sacaron un 7. Y él que tenía la mayor, motivación, tenía la mayor, Motivación. disponibilidad, él nos preguntaba cada rato: profe, ¿cómo lo puedo mejorar? Profe, ¿Cómo lo re mal", sí. y cosas así. Y el profesor aún como que no tomó en cuenta eso y, le sacó una menor nota a sus compañeros que ni siquiera le pusieron las ganas de querer hacerlo. Para nosotras, por ejemplo, o para mí en ese momento, siento que fue súper injusto, porque nosotras vimos cómo el chico se esforzó, cómo trabajó clase a clase. Creo que estuvimos un poco más de una semana con él y, y al final fue una sensación de injusticia, porque si me preguntas a mí, él sí para mí tenía un 7 porque en el fondo sabemos que una semana para
la discapacidad que él tenía no iba a ser suficiente para que él rindiera su 100%, pero sí se esforzó, lo hizo todas las clases. Yo creo que, sin mentir, lo hacía más de 20 veces por clase y aún así siento que para el profesor fue muy normal cuando se lo cuestionamos el hecho de decir: "No, es que él no cumplió como con los estándares que se necesitaban". Entonces, creo que nosotros como nueva generación tenemos como esa misión de cambiar este pensamiento como de: "No, es que si él no cumple con quizás el ámbito motriz, pero sí con todo el resto, va a tener un 4". O sea, eso siento que es algo que se tiene como que visibilizar y decir que no es normal, po, no es justo. Claro, claro, como decías tú, lamentablemente, a nosotros, como decía antes, no nos preparan para esto y al vivir estas situaciones nos damos cuenta que es algo totalmente fundamental porque es algo que se ve hoy en día, no es algo que está oculto o no es algo que como se veía antes tenían colegios especiales, sino que están ahora con nosotros, son uno más del curso. Entonces, al no prepararnos para esto, se ven estas injusticias, estas, Ujú. no sé cómo llamarlo, la verdad, porque la verdad sí fue algo como muy grave Muy que justo. se vio muy simple. Fue muy Sí, simplificado para muy él, para el profesor y para los alumnos, era como algo totalmente del normal. bueno, y eso sería todo. Muchas gracias, profesora, por la oportunidad, Por por la por atención la disposición. y eso.